vamos a ir a la segunda duda o pregunta, que es cómo distribuimos los estímulos de velocidad dentro de la semana sin perjudicar la recuperación de mi arquero en el partido. Y acá, para poder responder esta pregunta, también hay una selección de contenidos dentro del campo de la preparación física que nos van a dar respuestas. Y como dije anteriormente, no necesitamos conocer todo el campo de la preparación física, pero sí aquellos conceptos que nos ayudan a interactuar con el preparador físico y que nos ayudan a nosotros a tener un criterio decisional en relación a la preparación física. Lo primero que tenemos que saber es que hay una estructura anual, que esta la hace el preparador físico. En esta estructura anual encontramos como tres grandes periodos, que son los macrociclos: preparatorio o el periodo de precompetitivo, la pretemporada, el periodo competitivo y un periodo transitorio. Dentro de estas tres grandes estructuras se pueden dividir periodos más cortos y encontramos, por ejemplo, en el periodo del macrociclo preparatorio, mesociclos llamados general y específicos. Cada estructura de tiempo tiene un objetivo que persigue. Por ejemplo, en el mesociclo general se persigue el objetivo de un acondicionamiento general del cuerpo para después hacer hincapié en el desarrollo de esas capacidades que son específicas del puesto. En nuestro caso del arquero, en los jugadores de campo, son otras las capacidades que sobresalen y que hay que desarrollar. Dentro del periodo competitivo tenemos un periodo que a veces depende mucho de la organización del profe, del preparador físico, que es una semanita de ajuste de cargas que se denomina precompetitivo, y un periodo competitivo que corre en paralelo a la competencia. Y finalmente tenemos el mesociclo también transitorio que coincide con, no tiene como dos bloques en un mismo periodo. Y acá ubicamos los microciclos o estructuras más pequeñas de esta macroestructura, que son las semanas de trabajo. Coincidentemente son las semanas de trabajo. En todas estas estructuras siempre hay objetivos. Y lo que tenemos que tener nosotros como conocimiento es cuáles son los objetivos de las tres grandes estructuras del macrociclo preparatorio, competitivo y transitorio. Cuando nosotros estamos en la pretemporada, el objetivo que guía todo lo que hagamos es el desarrollo de las capacidades físicas intervinientes. En el macrociclo competitivo, el objetivo guía es mantener todo lo que logramos en la pretemporada. Y en el periodo transitorio, el objetivo es el descanso. Acá el arquero se tiene que olvidar de que es arquero. No tiene que pensar como arquero, no tiene que resolver como arquero, no tiene que moverse como arquero. Le vamos a dar pausa de eso. No significa que no pueda hacer actividad, pero sí tomar descanso, las vacaciones de arquero, no ser arquero. ¿Y esto, por qué es tan importante esto de entender los objetivos guías de las tres grandes estructuras? Porque estos objetivos son los que a nosotros nos van a dar el criterio de la carga de trabajo, sobre todo de la carga de trabajo. Y bueno, ahora que entendemos esta estructura o que tenemos esta estructura, vamos a ver cuál es la dinámica anual que sucede en cuanto al tiempo de trabajo que le dedico a la técnica, a la táctica y al aspecto físico. En primera instancia, en el periodo preparatorio o pretemporada, hay una dinámica opuesta entre la técnica y la táctica. Vamos a empezar haciendo hincapié a ver cómo se mueve el arquero, en el movimiento del arquero, más que en lo que piensa o en lo que lee. Perdón. Bueno, y esta dinámica opuesta empieza
en un primer momento dándole mucho tiempo a la técnica y poco tiempo a la táctica, pero al finalizar la pretemporada hubo una dinámica inversa. Terminamos dándole poco tiempo o predominancia a la técnica y más predominancia a la táctica. En todo este periodo precompetitivo, o sea, de pretemporada, el componente físico está al máximo, pero no lo hace el preparador físico, lo hacemos nosotros, porque cuando le exigimos velocidad de movimiento, estamos estimulando la velocidad. Cuando le exigimos velocidad en procesar datos que recolecta de la escena, cuando le exigimos velocidad para analizar, también estamos estimulando la velocidad. Entonces, el componente físico va a estar siempre alto en el periodo de pretemporada. Ya en el momento de competencia, la técnica sigue estable, la táctica es la que más predomina, porque acá es preparar los partidos, analizar cuestiones que tienen que ver con lo que está sucediendo en el escenario de juego y no tanto con el movimiento del arquero. Yo me puedo centrar en que el equipo rival juega bien de arriba y en la semana me puedo centrar en el juego aéreo y voy a involucrar la técnica necesariamente, pero siempre le voy a dar más énfasis a la lectura de la trayectoria de la pelota para que el arquero vaya a cortar el centro. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Lo que nos tiene que quedar claro es que cada entrenamiento que yo propongo no va a estar ajeno a cualquiera de estos tres componentes. Todo lo que yo le proponga al arquero va a incluir la técnica, la táctica y la parte física. Lo que esta estructura visual nos muestra o nos refleja es el tiempo que le voy a dedicar. El tiempo que le voy a dedicar. En la parte física, bueno, voy a tener que ir distribuyendo con más tiempo, más separación las cargas de la semana o los estímulos que yo le doy en la semana para mantener lo que logré en la pretemporada. Y en el periodo transitorio, todos los componentes, no le dedico tiempo a la técnica del arquero, ni a la táctica, ni a la parte física del arquero. Tiene que descansar el organismo de todo lo que hizo como arquero. En esto de aprender cómo distribuir dentro de esta estructura de trabajo, que nos centramos siempre en la estructura más chiquitita porque queremos ver cómo distribuir en el microciclo, los conceptos específicos que vamos a tomar desde el área de la preparación física son la demanda fisiológica del puesto y las capacidades que se manifiestan en el puesto. Estos dos contenidos específicos nos van a encaminar hacia entender qué distribuimos. Bueno, el primer concepto tiene que ver con la demanda fisiológica, con la característica del esfuerzo en el puesto. Y acá sí he leído mucha bibliografía entendiendo cuál era la demanda fisiológica del puesto, porque desde mi rol de preparadora física, cualquier planificación para mejorar la parte física requiere este diagnóstico, este conocimiento. Entonces, cuando me tocó a mí rendir mi examen final de planificación, yo lo presenté relacionado al puesto y me encontré con una bibliografía escasa y confusa, porque lo único que me daban de información del puesto es que el arquero recorría aproximadamente 4 kilómetros por partido. Y a mí ese dato no me da la información que yo necesito, porque yo necesito saber cómo es el esfuerzo que hace, no cuántos kilómetros o metros recorre el arquero. Por eso es muy específico. Para el jugador de campo sirve saber la distancia,
y el tiempo, sirven los GPS, pero para mí no me da ninguna información en cuanto a la planificación física para mejorar lo que sobresale en el puesto, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Intuía muchas cosas, pero como tenía que aprobar una materia, tuve que ir a hacer una prueba piloto y me fui a observar, hice una prueba de campo observando el accionar de arqueros en competencia, a más de 40 arqueros en competencia, y obviamente que los datos que arrojó esa observación es lo que nosotros todos vemos. La duración del esfuerzo de los arqueros siempre es corta. El arquero no se mueve más de 8 segundos, muy rara vez se mueve 8 segundos seguidos. Los movimientos son explosivos, son cortos. Mayoritariamente entre 3 y 5 segundos es lo que se mueve el arquero y lo hace a máxima intensidad. Su esfuerzo es máximo. Con estos dos datos iniciales, que son datos directos, se puede inducir qué está sucediendo en el músculo. Entonces, esta es una de las informaciones más relevantes para entender. Cuando la característica del esfuerzo es corto y máximo explosivo, se induce qué tipo de fibras participan. Y participan las fibras rápidas, sobre todo las explosivas. Todas esas fibras que se activan a más de 50 Hz. Y esto también, ¿qué me encausa a entender? El tipo de sistema que brinda la energía y cuál es la situación del sistema nervioso en toda la acción del arquero. El sistema energético que provee energía, y sin meternos en esto, es el anaeróbico aláctico. Es un sistema que me brinda energía justamente para esto, esfuerzos cortos y máximos. Se recupera muy rápido y me da bastante tiempo como para que yo pueda volver a hacer una acción de esas características. Y otro dato muy relevante es que al activar las fibras rápidas, el estímulo tiene que tener un nivel de Hertz muy alto. El sistema nervioso central y periférico está involucrado y suele tener fatiga. Estos son datos que a nosotros nos tienen que servir para encauzar la propuesta de trabajo. Y ahora, cuando yo termino de ver todo esto, cuando después de observar y tener estos datos, me surge esta duda, que se las comparto. Yo ya la tengo resuelta ahora, pero en su momento quería fundamentar desde la fisiología qué sucedía. ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Qué pasa con el arquero que quiere desarrollar la resistencia porque quiere resistir más esfuerzos en esos 90 minutos de competencia? Le voy a dejar mi fundamento, que no es lo que yo pienso, sino es lo que yo encontré desde la base teórica. Primero, el arquero, ¿qué esfuerzo físico tiene que resistir durante los 90 minutos de juego? No hay un esfuerzo físico. Cuando hice la prueba esta de estadística, observé que la mayoría de los arqueros tienen intervención en aproximadamente 60 veces a lo largo de los 90 minutos de juego. Esas 60 veces intervienen en acciones menores a 5 segundos. Es decir, que una acción y después tienen 2 minutos, 3 minutos de recuperación, y encima tenemos el entretiempo, que para el dato físico, para el análisis físico, cuenta mucho esos 15 minutos de pausa. Entonces, desde el esfuerzo físico no hay nada que resistir. Lo que sí se fatiga mucho en el arquero es el sistema nervioso, porque hay procesos involucrados de concentración, de foco atencional, que hacen que la fatiga esté a nivel nervioso, a nivel cognitivo, y no a nivel muscular, no a nivel de la fibra muscular.
Eso por un lado. Y por el otro, si yo entiendo que la velocidad es la capacidad sobresaliente del puesto y que el tipo de esfuerzo relacionado con la velocidad involucra fibras rápidas, ¿qué voy a hacer desarrollando la resistencia? Para aquellos que quizás saben, lo digo por las dudas, cuando yo desarrollo la resistencia, las fibras involucradas son las lentas, no las rápidas. Entonces, si yo quiero mejorar algo que sucede en la fibra rápida, se activan un montón de procesos que se contraponen a lo que sucede en la fibra lenta. Entonces hay un conflicto ahí, un conflicto a nivel celular. ¿Y qué quiero yo? ¿Qué fibra quiero mejorar? ¿La rápida o la lenta? ¿Qué proceso involucrado quiero mejorar? ¿El que está involucrado en la fibra rápida o el que está involucrado en la fibra lenta? Esto es un despliegue de información. Yo se los resumo con estas preguntas nomás, pero entran en conflicto. Si yo quiero ir por el camino del desarrollo de fibras rápidas, no puedo ir paralelo al desarrollo de las fibras lentas. Vamos a aclarar. Cuando yo inicio la pretemporada, ¿se acuerdan cuál era el objetivo guía? El desarrollo. Y a su vez en esa estructura había un periodo general y uno específico. En el periodo general, el objetivo es preparar al organismo para, en esa primera semana, segunda semana de la temporada, de la pretemporada, que el arquero corra, me está favoreciendo la preparación del organismo para todo lo que vendrá. Pero no me voy a dedicar a desarrollar la resistencia, porque acá también tenemos que tener en claro algo. Correr no siempre desarrolla la resistencia. Para que la resistencia se desarrolle tienen que entrar en determinados parámetros. Correr tanto tiempo a determinada intensidad. Entonces, ¿qué me sirve de esto de la resistencia? En el puesto. El regenerativo, nada más. Un trote que me ayude a regenerar si se acumuló algún desecho celular en el entrenamiento, un regenerativo para aflojar, pero no ese estímulo que me desarrolle la resistencia. Entonces, no es que nunca vamos a tocar las fibras lentas. No vamos a crear un estímulo para desarrollar o potenciar esas fibras lentas, que se optimicen el funcionamiento de esas fibras lentas, sino que vamos a ir solamente por optimizar las fibras rápidas. Puede analizar la característica del esfuerzo si recién nosotros ya sabemos que la velocidad es la capacidad sobresaliente, pero al analizar en la característica del esfuerzo, me lo están diciendo los libros, no lo que yo veo solamente. Entonces, la capacidad física involucrada por excelencia es la velocidad. De reacción y de acción, como les expliqué hoy anteriormente. De reacción, que es todo lo que pasa previo a que se vea la acción. Pero no se involucra, por ejemplo, la resistencia a la velocidad. El arquero no tiene que resistir un esfuerzo veloz, porque al ser esfuerzos cortos y explosivos esparcidos en el tiempo, no tiene que resistir, por ejemplo, la velocidad como un ciclista, un corredor, un nadador, que tiene que resistir determinado tiempo. Y en cuanto al resto de las capacidades físicas involucradas, el análisis que tenemos que hacer es que todas las demás capacidades están involucradas, pero siempre y cuando sean funcionales a la capacidad sobresaliente que es la velocidad. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí desarrollar la fuerza-resistencia si el arquero no tiene que resistir nada? Entonces las manifestaciones de fuerza que tengo que desarrollar responden a las que son funcionales a la velocidad, a la que en determinada manera se interactúan, que es la fuerza explosiva, la fuerza potencia y sobre todo la fuerza útil.
un ejemplo para que se entienda el concepto de fuerza útil. Un arquero puede hacer una marca de test de salto muy buena y después hacer una volada sin trasladar su cuerpo en el espacio. Entonces ahí esa fuerza que está en el tren inferior no está siendo utilizado. La fuerza máxima acá le pusimos un tilde porque esta sí que no nos corresponde a nosotros. De todo lo que físicamente involucra al arquero, lo único que le corresponde al preparador físico es eso, la fuerza máxima. O sea que acá a simple vista, los responsables de la preparación física del arquero terminamos siendo nosotros, o mayoritariamente nosotros. Después la flexibilidad tiene que ser en todas las articulaciones. A diferencia de los jugadores, necesitamos que el arquero desarrolle flexibilidad en sus hombros, tanto como en sus caderas, por ejemplo. El equilibrio tiene que mejorarse en la manifestación dinámica y estática, y no solamente en posición de pie, también en la posición de suspensión, esa rara, lateral, que es la volada. Y la coordinación en todos los tipos de manifestaciones. Acá puede haber trabajos del preparador físico que involucren coordinación, equilibrio, pero siempre entendiendo esta gráfica, que todo lo que yo estimule de las capacidades físicas tienen que ser funcionales a la mejora de la velocidad, que es la capacidad sobresaliente del puesto. A ver, ¿cuál es el criterio de distribución? ¿Cómo vamos a distribuir esos estímulos que vamos a dar dentro de la semana de trabajo? Vamos a ver 3 contenidos específicos que también traemos del área de la preparación física, que tiene que ver con las curvas, la frecuencia de entrenamiento y los tiempos de recuperación. Cuando hablamos de curvas, no sé, capaz que estas son curvas que se hablan en la preparación física. Hablamos de una gráfica que se da en relación a los componentes de intensidad y volumen. Esto que traíamos hoy, cuando escuchamos que los jugadores van a correr con una intensidad, hoy van a correr al 75%, un volumen total de X metros o kilómetros. Bueno, hay una dinámica de esos componentes que generalmente, cuando lo estudiamos en el ámbito de la preparación física, es opuesta. Cuando baja la intensidad, sube el volumen. No sé si alguno ha escuchado esto o tienen idea de cómo es la dinámica. Lo que yo les quiero compartir es que también acá, en esta dinámica, en las curvas, hay una excepción en el puesto. La intensidad no la regulamos. Nosotros nunca vamos a decirle a un arquero, hoy entrenamos al 80%, porque el entrenamiento es siempre al 100%. Entonces no vamos a poder observar una dinámica en estos componentes como se observa en cualquier otro deporte. Acá el análisis es muy exclusivo. La dinámica de la curva solamente va a estar dada por el volumen de trabajo, por cuánto tiempo yo trabajo la velocidad en el arquero. No a qué intensidad la trabajo, porque siempre la voy a tener que trabajar al 100%. Entonces, esta dinámica de los componentes de la carga, generalmente nosotros lo solemos escuchar como hoy cargamos, descargamos. Ese es el concepto que encierra la dinámica de los componentes o el concepto de curvas en preparación física. Y la dinámica ondulatoria de la carga, como dijimos recién, está determinada en el puesto por el volumen de trabajo. ¿Cuánto tiempo voy a trabajar al 100% hoy, esta sesión? Nos volvemos a la estructura. Vamos a tomar un pedacito de esa estructura de la planificación. Nos vamos a ir a la pretemporada. La pretemporada idealmente está graficada como le vamos a dedicar 4 semanas a
al acondicionamiento y 4 semanas al desarrollo de las capacidades específicas. Y acá está la distribución del volumen de trabajo. En el primer microciclo voy a utilizar un volumen de trabajo que va a ser menor que la segunda semana y a su vez la segunda semana es menor a la tercera semana. ¿Se entiende la gráfica, no? Hay una distribución del volumen de trabajo. Y esa distribución es la que me da la curva. Hay una carga, se dice, cuando la curva sube, y una descarga cuando la curva baja. Y es una dinámica que, si no respetamos, no se produce una adaptación a la carga de trabajo y consecuentemente una mejora, que es lo que buscamos. Si siempre nosotros mantenemos un volumen subiendo, subiendo, subiendo y nunca bajamos, no le vamos a dar tiempo al organismo a que se adapte y se recupere. Ese periodo de baja, de descarga, hace que el organismo, explicándolo rápidamente y para que se entienda, supercompense. Esa descarga es la que más me va a dar potencial para mejorar. Si no hay descargas, o sea, la descarga es parte de la mejora. No porque yo hoy entreno menos tiempo, no voy a obtener rendimiento. Si yo pongo bien distribuido ese volumen de trabajo menor, estratégicamente me va a dejar potenciar al arquero. A su vez, esta misma dinámica de carga y descarga va a suceder dentro de cada semana, de cada microciclo. O sea, en la semana, a ver si puedo subrayar acá. Acá. A ver, un colorcito. Esto es todo nuevo para mí. Ahí va, ahí va. Me voy acá. Semana 1 de trabajo, ¿no? En esa semana 1 tengo establecido 6 sesiones. Estamos en la pretemporada, claro, porque no es lo que sucedería en competencia. Tengo 6 sesiones, o 6, cuando hablamos estímulos. De mejora de una capacidad, hablamos de estímulos. 6 estímulos. Entonces ahí también va a haber que jugar con esto de cargar, cargar, descargar, cargar, cargar, descargar. Una de las planificaciones de la carga más común es cargar 3 días y descargar el último, para después empezar el segundo periodo un poquitito más arriba. Por ejemplo, microciclo 1 empieza a esta altura y ven, en el otro bloque, este microciclo empieza más arriba que el primero. Eso me está dando pauta de mejora. Y este concepto me va a ayudar a entender dónde ubico la carga. Bien, ahora nos vamos a ir a otro concepto que es la frecuencia de entrenamiento. Yo les había compartido antes que el objetivo de esa estructura anual es muy importante que lo conozcamos. En la pretemporada mi objetivo es el desarrollo y en periodo de competencia mi objetivo es el mantenimiento, es el objetivo guía. Entonces, acá les estoy compartiendo un cuadrito que no lo invento yo. Esto está como parte de una bibliografía común en preparación física, de cuántas veces al menos tendría que estimular por semana cada capacidad para lograr, en este caso, el desarrollo y en este caso el mantenimiento. Entonces, durante la pretemporada, ¿qué información me da este cuadrito? Durante la pretemporada tengo que asegurarme, estimular, hacer propuestas de trabajo para estimular la velocidad entre 4 y 7 veces a la semana. Y ahí ya voy a empezar a entender cuántas veces voy a trabajar la velocidad en el arquero. Y en el periodo competitivo, de 2 a 3 veces va a mantener todo lo que gané en la pretemporada. Ahí también me va a dar un dato de cuántas veces yo a la semana tengo que preparar una sesión para mejorar la velocidad del arquero.
Y el último concepto que me va a ayudar a tener criterio para distribuir es el tiempo de recuperación. De los sistemas involucrados, que ya dijimos, por un lado el sistema anaeróbico aláctico, sin entrar en detalles, llamado ATP-CP, y el sistema nervioso. Entonces acá también es un cuadrito que yo les comparto, que viene de la bibliografía, no lo inventé yo, y tiene que ver, miren, toda la información que nos da. Si yo hago un ejercicio de 5 segundos, el sistema energético me puede proveer 3, 4 repeticiones y después hacer una pausa cortita, 2 minutos, y de nuevo 3 o 4 de repeticiones, y va a estar siempre dispuesto a rendir al 100% ese sistema, a proveer energías. Pero, ¿qué sucede cuando yo terminé mi sesión? Tengo que esperar las horas que hay que esperar. De 90 minutos a 36 horas para recuperar este sustrato que utiliza el sistema energético. 48 horas, 24, 36. Más allá de, para no entrar en detalles en el tiempo, esto me colabora a tener el criterio de distribución de, por ejemplo, hoy hice una sesión muy fuerte de velocidad, significa que estuve mucho tiempo estimulando la velocidad. Si estuve mucho tiempo estimulando la velocidad, lo más probable es que yo no pueda entrenar de la misma manera al otro día o al otro día. Tenga que esperar que se recupere. Lo que no significa es que entre medio yo pueda estimular poco tiempo la velocidad. Y ahora nos vamos a detener en los tiempos. Entonces, el tiempo de recuperación de los sistemas es una información que también tenemos que manejar para saber cuándo es la próxima sesión y cuánto tiempo hubo de recuperación de la sesión anterior. Esta distribución criteriosa o ese criterio lo vamos a poder construir con estos conceptos que les compartí, que pueden profundizar después. Es la curva de trabajo, entendiendo que la intensidad siempre es el 100%. La frecuencia es que cuántas veces tengo que estimular en periodo de desarrollo y cuántos en periodo de mantenimiento. Y el tiempo de recuperación del sistema involucrado. Es decir, que todo esto, todo este contenido, a mí me va a terminar dando criterio para entender qué hacer el lunes, cuánto tiempo, qué hacer el miércoles, qué hacer el viernes, qué hacer. Se va entendiendo, ¿no? Vamos como haciendo un embudo. Y pasamos a la última parte, perdón, antes de pasar a la última parte, y mezclando todo el primer concepto que tiene que ver con que la técnica, la táctica y lo físico está involucrado, es que la planificación semanal dentro del periodo competitivo, cuando nosotros estamos en competencia, va a salir de entender todo esto. ¿Cómo fue el partido jugado? ¿Qué demanda tuvo? ¿El arquero cómo estuvo? Porque por ahí quedó muy exhausto a nivel mental y no voy a poder entrenar la velocidad de reacción, por ejemplo, que lleva procesos cognitivos. No va a estar apto ese día para entrenar. Le voy a tener que dar tiempo de recuperación. ¿Cuál es el análisis del partido que voy a jugar? O sea, analizando al rival voy a ver que tengo que hacer hincapié en algún aspecto táctico o técnico en relación, bueno, a lo que es el rival. ¿Y cuáles son las necesidades del arquero y del cuerpo técnico, de acuerdo a la filosofía de juego? Entonces, todo esto entra en juego y acá es donde yo tengo que decir y meter, bueno, 2 veces tengo el arquero en la semana, ¿qué días lo tengo? Y esos 2 días que lo voy a tener, puedo estimular la velocidad. Y para
mantenerla, ahí estoy enlazando todo ya. Para mantener la velocidad tengo que tener de 2 a 3 estímulos semanales. Entonces, bueno, en periodo competitivo estoy 2 días con mi arquero estimulando la velocidad y estoy bien.